Casi sin pulso, pero aquí tratamos cada día de buscarle el pulso a la economía en Pulso Económico. Lo hacemos siempre empezando con la bolsa. Y hoy tenemos que decirles que el cierre a efectos semanales supone una merma en la bolsa del 1,45%. En el día de hoy, la bolsa ha perdido un 1,44%. Cierra en 6.816,8. Los valores que progresan en el día de hoy son CIE hoy tenemos el cuadro mal construido. CIE Automotive, 3,60 de ganancia, Arcelor, 3,53 y BBVA, que recupera 3,41. En el lado de las bajas, no se fijen en el cartel, que hoy hemos fallado con el cartel. Colonial pierde 4,24, Merlin pierde 3,53 y Meliá, el grupo hotelero Meliá, que hoy pierde 2,21. Vamos con el sumario de lo que va a ser el contenido del programa. Bueno, pues hoy básicamente hablar del IBEX, de su rebote atascado, del freno de Grifols y de sobre todo los presupuestos. Porque hoy sabemos cosas nuevas, sabemos que todavía quedan en el ERTE 600.000 personas, según los datos oficiales que han hecho públicos hoy, y tenemos esos maravillosos presupuestos informados a Bruselas, que dice que van a tener una subida de 9.000 millones en impuestos. Parece que Moncloa pretende ingresar esos 9.000 millones, pero elude detallar cuáles van a ser los impuestos que van a subir. Bueno, un lío, como nos tiene acostumbrados este gobierno, monumental. Vamos con nuestros invitados. Don Juan Iranzo, placer verle un viernes. Pues yo también. Echaba en falta esta semana no tener el pulso catedrático de Economía aplicada. Lo que sucede es que esta semana no ha podido ser más complicada en todos los aspectos, económico, político, etcétera. Y lo cerramos con unos presupuestos que yo califico de increíbles, no porque sean magníficos, sino porque... Ahora llegamos a los presupuestos. Don Miguel Ángel Cicúendez, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches. Vicepresidente de ASEAFI, fundador de Consula EAF y todas esas cosas. Efectivamente. And so on, como dicen los británicos. Bien, hablemos del IBEX. Lo primero, hoy se atasca su rebote con el freno de Grifols. Un día, pues... Seguimos, bueno, tras la caída que tuvimos ayer, pues hoy ha habido un cierto rebote, pero muy tímido en España. La verdad es que nos cuesta, estamos ahí, seguimos en esa figura de rango, es decir, tenemos una resistencia por este lado, un soporte y que no se termina de romper por ningún lado. Esperemos que si se rompe el 7.020, 7.100, bueno, pues pudiéramos tener un cierto recorrido al alza porque la bolsa española está bastante barata. La única pregunta es si va a estar todavía más barata con todos estos presupuestos de ciencia ficción. Pero cerramos la semana mal, con una caída del 1,45%. Efectivamente, por eso digo, pero dentro del rango. Dentro del rango y de que muchas otras bolsas, el que no se consuela es el que no quiere, también sufren los rebotes y la preocupación por los rebotes en la materia sanitaria. Hombre, evidentemente los rebrotes significan cierre de actividad, reducción del consumo, etcétera, y por tanto, no digo freno, pero una desaceleración clara a la recuperación económica en los países desarrollados y en general en el mundo. Y luego, por otro lado, es que aquí seguimos cuantificando y por tanto valorando en bolsa cada día si se avanza en la vacuna, si no, si aparece Apidim como una solución importante para las personas que están ingresados. Y por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que dinero hay, que lo que están buscando es las posibilidades, porque hay una enorme liquidez, las posibilidades para encontrar valores atractivos en bolsa. Y eso también tiene sus dificultades. Y de hecho, hoy han caído pues aquellos vinculados a los sectores que se ven más afectados por la crisis y el rebote, en este caso la hostelería, etcétera. También hotelería, las grandes inmobiliarias, las inmobiliarias, Merlin, etcétera. Sí, bueno, hoy, noticia del día de hoy. Esto es importante, que algunas noticias queden subrayadas. Paso el lápiz luminoso sobre la información de que hay todavía 600.000 personas sometidas a ERTES, o sea, que todavía cuelgan de un hilo. 600.000, que son muchísimas. Bueno, y ahora sí, entramos en la noticia del día, los presupuestos que ustedes están esperando que tratemos y nuestros invitados también. Hoy hemos informado de nuestros presupuestos, no demasiado extensamente, a Bruselas. Le decimos en lo que hemos enviado que vamos a recuperar ingresos por 9.000 millones por la vía fiscal. Y lo que no decimos es cómo se puede hacer eso. Profesor. En principio, establece un perfil del PIB, que es la clave para estos casos,
bastante increíble, porque estima una caída del PIB del 11,8% para el año 2020, que es la base de partida, que si nosotros calculamos el año 2019, base 100, se iría tan solo al 88,8 puntos. Es decir, sería una caída importante, la más alta de la historia de España, pero en cualquier caso mucho menor de la que prevé el Fondo Monetario Internacional, que con una caída del 12,8% nos iríamos de base al 87,2%. Y la que prevemos nosotros, que siendo conservadores es el 14%, menos 14%, la base se iría a 86%. Claro, crecer sobre esa base no significa ni mucho menos recuperar los niveles anteriores. De tal manera que la primera idea es que la evolución del PIB prevista para el año que viene, ese crecimiento del 9,8% es inalcanzable. Porque el consumo no puede crecer el 10%, porque la inversión no puede crecer el 15% y porque las exportaciones, perdiendo competitividad, no pueden aumentar el 18%. Y luego ya lo que es ahora calabrante, como usted dice, es que como eso es muy importante para calcular los ingresos, la elasticidad de los ingresos, prevé un incremento de los ingresos, ojo, de 33.000 millones. Otra cosa es que estima que 9.000 se debe a la subida de impuestos y el resto a la subida a la actividad económica. ¿Cuál es? Que estira, bueno, de aurora boreal. Pero ojo, que es que agárrense, 6.847 millones ya en el año 2021 y el resto 2.322 el 2022 por el efecto caja, que hay, se devenga un año y se cobra otro. ¿Y cómo? Pues subiendo, primero que es una barbaridad desde todos los conceptos, pero subiendo el IVA a las bebidas azucaradas, que es del 10 al 21%, que eso recauda lo que recauda y además puede desviar consumo, es recesivo. Y ojo, aquí que defendemos tanto la hostelería como un sector muy perjudicado, incrementa el coste de los inputs. ¿Y eso qué significa? ¿Que lo va a trasladar a precio? No, va a ir a margen. Conclusión, profesor Iranzo. ¿Estos presupuestos volverán a España con una nota que diga poco creíbles, como ya pasó? Eso es lo que a mí me preocupa. Poco creíbles o nada creíbles. Y precisamente es un factor más de pérdida de credibilidad y confianza en Europa, que hoy esta semana ya hemos tenido una pésima noticia que también nos han dado una llamada de atención muy importante con la posible intervención, entre comillas, del Consejo del Poder Judicial, porque desde el punto de vista económico, político y social es muy importante. Subida de impuestos por 9.000 millones. Sí. Estalló la bomba deportiva que decían antes en los programas de fútbol. Yo la verdad es que voy a focalizarme en lo que es la tasa Tobin, que vamos, me parece, es decir, si hay poco volumen actualmente, si le ponemos una tasa del 0,20, pues lo que hacemos es que frenamos el interés para comprar nuestras Telefónicas, nuestras Santanderes, con lo cual pues yo estoy... Ya ha producido el cierre de una división de inversiones importante del BBVA, que se produjo ayer. El motivo es la tasa Tobin. Y tal como nos va, si encima tiene que venir la tasa Tobin encima acuchillando al inversor, pues mejor lo cierra. No, desde luego el sector financiero, entre las fusiones, la tasa Tobin y demás, la gente que está en este sector se va a tener que reciclar para hacerse asesores financieros. Pero además cualquier persona sensata, y ustedes dos lo son, ¿qué harían? Ver lo que ha sucedido en el entorno. Y solo ha habido un país donde se ha aplicado la tasa Tobin, que fue hace un tiempo en Francia. ¿Y qué ocurrió? Un ratito, 9 meses. Por eso, un ratito. Pero lo suficiente para que se desviaran muchísimas operaciones del Euronext a otros mercados. Claro, como es del libro. En mercados europeos integrados, pues claro, de Francia a otros. Claro. Bueno, los impagos de los créditos a consumo están escalando a su mayor nivel de los últimos 6 años. Eso significa que la morosidad por créditos al consumo alcanza ya más de 5.000 millones de euros y que, bueno, pues es un elemento de preocupación obvio, es una perogrullada. La gente pues ha dejado de pagar los créditos al consumo que tomó en un momento de seguridades que ahora no tiene. Primero, está muy vinculado a la evolución de la renta y del empleo y efectivamente esos dos parámetros se van reduciendo significativamente, por tanto es coherente, pero es completamente incoherente con lo que prevé el Gobierno, que es que aumente el consumo el año que viene un 10,5%. Es que es abracalabrante con un escenario de que muchos de esos ERTE se van a convertir en parados directamente y con unas expectativas de moderación enorme de rentas. E incluso si subes los impuestos, pues la renta disponible se reduce. Por tanto, una vez más, el Gobierno
su política económica, que en teoría son los presupuestos, la plasmación contable y jurídica de ese programa económico, va en contra de lo que necesita la sociedad española. Y eso que esto es un reproche. El Banco de España no está publicando las estadísticas que permiten saber el dinero que se marcha de España. Eso es. La última vez que vimos usted y yo esas estadísticas estábamos en 20.000 millones y era en el mes de mayo, primeros de mayo. Y la confianza no ha aumentado. No hemos visto estadísticas desde entonces, pero me temo que hemos visto cómo el dinero salía huyendo de este país a las puertas. Ya nos lo dirá el Banco de España, no quiero anticipar nada, pero esa es la sensación que yo tengo. ¿Y tú, Miguel Ángel? Bueno, con respecto a lo que estábamos comentando, vemos que la morosidad está más bien en los créditos personales más que en las hipotecas. La hipoteca es lo último que el español deja de pagar, pero ya se está notando que también está subiendo este rubro. Antes hablabas de la tasa Tobin y de la tasa Google, que va a ganar las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, que el único que parece no enterarse es Iván Redondo de esto, ya ves tú, y que eso tendrá represalias como las ha tenido para otros países que adoptaron tasas Google o tasas lo que fueran, y que nos vendrá pues por la vía de imposición de tasas a exportaciones españolas en Estados Unidos. Eso es. Es que no se van a quedar con los brazos cruzados, es que van a subir los aranceles y ya han hablado que para el aceite, que para el vino, que para productos básicamente de alimentación que España exporta intensivamente a ese país. Es un error enorme, porque además nuevamente va a ser un impuesto que no recauda porque se va a producir también el traslado de actividad a otros lugares y por otro lado también es incoherente con ese programa del gobierno de digitalización de la economía, no parece coherente. Pero básicamente lo que es absolutamente imposible es que se recauden 9.000 millones por la tasa Tobin, por la tasa Google, por las bebidas, por subir al 21% las bebidas azucaradas y ojo, como siempre, y la lucha contra el fraude, que ese siempre es la coletilla, que apetece en todos los programas, en este caso, en los presupuestos, cuando no cuadra dice, eso lo vamos a sacar de la lucha contra el fraude. La única forma eficiente de luchar contra el fraude es bajando los impuestos, no subiéndolos. Y lo que no dice es que cualquier subida fiscal produce economía sumergida. Claro, por eso, de los principios elementales que no tiene en cuenta doña Nadia Calviño, conocida en Moncloa como Petit Larousse. No sé si usted sabía que tenía ese mote, se lo han puesto. Ser que es la claro, por eso la llaman Petit Larousse, porque no desaprovecha una oportunidad para demostrar a los otros que ya fue a un colegio de pago, ¿entienden? Bueno, esas cosas que tiene. Yo hay dos grandes economistas en el sentido que saben mucha economía, que los dos además son técnicos comerciales del Estado y que los dos fueron abducidos o anulados por los gobiernos respectivos, que fue Pedro Solbes y Nadia Calviño, dos personas a las que yo conozco muy íntimamente o cercanamente desde hace muchísimos años. Y son buenos economistas y saben lo que tienen que hacer, pero precisamente han sido abducidos, en su momento fue Pedro Solbes y ahora Nadia, o han sido anulados absolutamente. Y me sorprende que, ya se lo dije en su momento a Pedro, que siguiera ahí. Y en este caso también me sorprende que siga Nadia. Es verdad que la alternativa puede ser mucho peor. Pero eso tendrá un enorme coste personal para Nadia Calviño, que en la Comisión Europea tenía buen cartel. Es verdad que se había ocupado de cosas bastante facilonas. No, pero tenía buen cartel. Tenía buen cartel. Ahora no lo tiene, porque es que los papeles que va mandando con los presupuestos de España la están desacreditando a ella ante sus colegas de la Comisión Europea. Es que estamos hablando de una ley muy importante. Es que es la ley más importante que en teoría se aprueba todos los años. Otra cosa es el retraso que se ha producido en la prórroga de presupuestos, porque es la plasmación contable y jurídica del programa económico del Gobierno. Pero yo en este momento, don Javier, yo no sé cuál es el programa económico del Gobierno, salvo esa idea de subir impuestos, no sé muy bien para qué, porque se supone que los impuestos los subes para recaudar, no se van a recaudar 9.000 millones, pueden incluso, como dice usted, bajar. Luego, por otro lado, ¿cuál es el programa de reformas? Ninguno, etcétera. Yo estoy muy preocupado respecto a las expectativas para la economía española el año que viene, porque además, utilizando datos del fondo, por ejemplo, y esos niveles a los que yo decía, suponiendo que se cumplen los datos del fondo, es decir, que la economía española cae el 12,8% en el 2000, que va a caer más, baja a un 87,2%, y suponiendo que sube un 7,5%, que ya subir, porque yo creo que como mucho será un 6%, repunta hasta el 91,16%. Con ese repunte difícilmente se va a recuperar el nivel del año 2019 en el 2022. Imposible, claro, imposible. Ahora bien, a veces la situación cuando tú vas en caída, cuando vas en rodada, que dicen los tangos,
A veces, cuanto peor, mejor, y a lo mejor hasta nos acaban interviniendo, que a veces da la sensación de que este gobierno va abocado a eso. Esta semana, desde luego, se han mandado 2 mensajes en esa dirección, clarísimo. Uno, insisto, que no es baladí ni muchísimo menos, y aquí se ha remarcado mucho, que es el asunto del Consejo del Poder Judicial, es decir, que no haya garantías de Estado de Derecho. Que tonterías las justas. Las tonterías justas. Y la segunda es que yo no sé cómo los excompañeros de la vicepresidenta económica van a ver estos papeles, pero con bastante sorpresa y crítica. Claro. Por cierto, último asunto que toca el empleo. Resulta que están en peligro 3,5 millones de empleos temporales. Sobre todo afectan a Andalucía y a Extremadura. Porque, claro, si hay caída de la demanda, si hay falta de actividad, y eso, pues lo primero que caerán serán los empleos temporales. Hombre, que fíjese usted, con esto que hablábamos de la tasa Google, lo que nos puede afectar si nos suben los aranceles al aceite. Estamos hablando que, bueno, pues a una zona como Andalucía, una zona como Jaén, pues le puede afectar con la de tasa de temporalidad que hay allí de una forma bastante clara. En primer lugar, desde hace años venimos diciendo que el mercado laboral está fragmentado y precisamente no lo ha resuelto suficientemente ni muchísimo menos la reforma laboral. Por eso hay que seguir profundizando en la dirección correcta, no en la dirección contraria. En segundo lugar, ¿cuáles son los sectores que se ven más afectados? Y eso explica también Extremadura, Andalucía y también Murcia. En la agricultura, la temporalidad, porque es muy estacional, etcétera, supera el 50% de los contratos. Es la primera. Bueno, pues evidentemente eso se puede haber afectado, como muy bien se ha dicho, por esos aranceles. En segundo lugar, la temporalidad en la construcción es del 34,6%. Pues sí que puede haber freno a ciertos proyectos porque la confianza y el empleo se está reduciendo. Y en tercer lugar, la hostelería, que es el 23,5% y que está como está, desgraciadamente. Por tanto, por lo menos no les pongamos obstáculos y en este caso subir impuestos en lugar de bajar la hostelería, pues perjudica. Y déjeme apostillar que el Gobierno de España no ha pedido todavía ayudas para el sector turístico, lo cual me parece absolutamente lamentable y muy de subrayar. No se han pedido ayudas para aliviar la situación del sector turístico. Sí, pero es que recuerdo que un ministro, en este caso de consumo, pues decía que no aporta valor añadido. Ya, pues eso, así están los del turismo en este país, que están todos temblando. Pues lógico. Y nuestra economía también, porque su aporte es absolutamente trascendental. No tenemos tiempo para más, les deseo a todos muy buen fin de semana. Les recuerdo que mañana a las 10 un servidor estará en Más se perdió en Cuba, aquí en esta cadena. No se lo pierdan porque merecerá la pena, espero.